dice Romanos capítulo 12, verso 6 en adelante, y dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. Gracias al Señor. Un pueblo que inspira. Todos queremos pertenecer al grupo, al equipo de los que ganan, de los que van avanzando. Todos en la vida nos proponemos vivir mejor. Soñamos, anhelamos cosas materiales, por supuesto, no solamente cosas espirituales. Todos queremos mejorar nuestras vidas, nuestra calidad de vida. Por eso la mayoría de nosotros dejamos nuestros países, porque queríamos venir a esta nación para mejorar nuestra vida, y muchos lo hemos logrado porque Dios nos ha bendecido grandemente. Dele palma fuerte a su Señor. Lo cierto es que cuando uno se empapa, uno se llena de las promesas de Dios, de fe, de la esperanza en el Señor, realmente donde uno decida vivir en cualquier continente, la provisión de Dios siempre va a estar. A veces sí tiene que ver, por supuesto, las oportunidades. Debemos de ser claros en eso. No en todos los países hay oportunidades como en otras naciones. Mucha de esta gente solamente necesita una oportunidad para poder desarrollar sus habilidades, sus capacidades, hermanos, y darse una mejor calidad de vida y a su familia. Pero creo, hermanos, de que todos tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, poder mejorar, y eso es bueno. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Creo, hermanos, de que Dios ha permitido que muchos de los seres humanos avancen, porque ellos pueden ser, hermanos, un ente de motivación a otros que no quieren avanzar. Por eso que cuando estamos motivados a perfeccionar habilidades o alguna profesión, algún negocio, consultamos a gente experimentada. Estudiamos la Biblia, la palabra, nos esforzamos, madrugamos, trabajamos, leemos libros que hablen de ese objetivo, de ese sueño, porque queremos lograrlo. Y creo de que el creyente debe de mejorar, sí, su vida aquí en esta tierra, porque eso habla muy bien de un embajador de Cristo. Eso habla de que entonces el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que no solamente puede perdonar pecados y salvarnos, sino que es un Dios que también nos abastece de lo necesario, nos sana, nos da salud, nos da alimentación, nos da vestido, nos da calzado, nos nutre para poder, hermanos, ir avanzando en todas las áreas de la vida. Entonces seremos y debemos de ser un pueblo que inspire no solamente a la comunidad cristiana, sino que también inspire a nuestro patrón, a nuestro supervisor, al manager, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro vecindario, a nuestros hijos, que vale la pena amar y servir a Dios y depender de Dios.
porque no solamente estamos comprometidos con el reino de Dios, sino que estamos, hermanos, comprometidos en poder ser sal de la tierra, luz de la tierra, luz de la humanidad. Y cuando la gente ve de que nuestra fe es coherente, que nuestra fe, hermanos, es virtuosa, que nuestra fe, hermanos, camina paralelamente a aquellas cosas momentáneas. Por eso uno, hermanos, una de las bendiciones que Dios nos ha dado es el trabajo. Es el trabajo. Aunque los tiempos han cambiado, ya no se trabaja solamente en la agricultura, en la ganadería, sino que, hermanos, los tiempos han cambiado. Uno bien puede trabajar, hermanos, en el campo, en la oficina, en un negocio, en el petróleo, en hacer casas, diseñar casas. Hay ingenieros, arquitectos, hay, hermanos, lingüistas, hay, hermanos, un sinfín de profesiones. Y lo bello del trabajo es que cada individuo puede sacar y poner a la orden sus capacidades, su creatividad. El hombre, la mujer, el trabajo permite poder, hermanos, demostrar nuestras capacidades, puede demostrar, hermanos, nuestras habilidades en las matemáticas, en los estudios sociales, ser diseñador, trabajar en la computación, en las tecnologías, en el petróleo, en el campo, en la plomería, albañilería, mecánica, hermanos, doctores, enfermeros, cirujanos, presidentes, gobernadores, alcaldes, fiscales, legisladores, hermanos. Entonces el trabajo nos permite poder sacar nuestras habilidades. La iglesia, de hecho, no solamente fue dejada para anunciar las buenas nuevas de salvación, que claro, es su papel primario, el poder hablar de Cristo, el poder hablarle al pecador, y nos especializamos en eso, y nos esmeramos en eso, y estamos apasionados por ello. Pero todas estas cosas que le he mencionado, para el creyente comprometido, solamente es un conducto para que le dé alivio mientras usted cumple la gran comisión. Su profesión, su preparación, sus talentos, sus habilidades son añadiduras, están supliendo. Por ejemplo, hermanos, dice la palabra que cada quien debe de comer su propio pan con honestidad. Y por eso es de que de esa manera nosotros podemos ser una comunidad, un pueblo que inspire, hermanos, al no creyente, que inspire, hermanos, aún a nuestros propios hijos, que todas aquellas cosas que Dios nos da son solamente añadiduras para que cumplan y ayuden a la gran comisión del reino de Dios. Por ejemplo, un vehículo bueno, una transportación buena, un carro bueno, donde tú puedas ir a la célula, a la iglesia, a evangelizar, traer invitados. O sea, el vehículo no es para idolatrarlo. El vehículo no es para quedarnos encerrado y tenerlo en un altar y adorarlo. No, sino que el vehículo se añadió para cumplir la gran comisión del reino de los cielos. Dele palma fuerte a su Señor. Y por eso cuando Dios conoce esos corazones, siempre le dará buena calidad. Porque lo que usted necesita como cristiano comprometido, un buen carro, que no lo ande dejando en cualquier lugar, que al subirse los invitados y hay mucho calor, usted le prenda el
encienda el aire acondicionado, que si está haciendo mucho frío le ponga el calentón para que los invitados vengan a gusto. Para eso sirve el vehículo. Entonces, hermanos, Dios siempre nos ha de dar lo mejor, porque es añadidura para que el reino de los cielos se siga estableciendo en los corazones de los pecadores. Dele palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso mantenga siempre su carro limpio. No le deje pamper sucio de los niños, que los niños no se anden parando en los asientos. Vaya a lavarlo, aspírelo, pásele la vacuum, ahí póngale un desodorante. No sean descuidados, no deje ahí resálico, no deje ahí nada, manténgalo limpio. Dios se lo ha prestado para que lo ponga a la orden del reino de los cielos. Sí, es que hay algunos muy descuidados. Usted se sube a unos carros, hermano, un hedor, y dice, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y no solo que cuando se levanta del asiento se baja, usted anda un pantalón blanco y le resulta aquí una mancha roja y aquí una mancha negra, ¿verdad? O sea, que hay quienes se descuidan tantito. No. Cuide lo que Dios le ha dado y sea buen administrador. Su casa también, ¿verdad? Algunos deseamos mejorar un poquito más, ¿verdad? Pero todos, la casa, donde descansa, donde come su alimento, donde se encuentra con la familia. Sí, no deje que esos trastos invadan. Sí, ¿verdad? Desde hace 2 días que no lava, llega el invitado y dice, Dios le bendiga. Hay pizza, hay sobras de burrito, de carne, no se ha lavado y unos cantan moscas por ahí, ¿verdad? Eso no inspira a la gente. Pero cuando somos un pueblo que inspira, dice, qué paz se siente en esta casa, dice, qué bendición hay en esta casa. Hermanos, eso habla de inspiración a los demás. Bueno, para ya no ir tan lejos, yo quiero, hermanos, aquí se hablan de 7 dones, en Romanos capítulo 12, pero por hoy solamente quiero traer 2 y dejamos el resto para otro día, o parte de los 7 para otro día. Y quiero hablar de profetizar y de servir, pero para iniciar, venga conmigo al verso 6, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Esta nueva traducción del Viviente así lo dice: Dios nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Esa es como, hermanos, la entrada, ¿verdad? Es como la entrada, como que te dice, Dios te va a dar un don, pero cuidado. Es para que lo que vayas a hacer lo hagas bien. ¿Sí? Y sabe que los dones es para toda la iglesia. Los dones son para aquellos que se acaban de convertir hace una semana, hace un mes, hace 2 años, hace 5 años. Dios te trajo a su reino porque quería darte dones. Amén. Sí. Todos tenemos dones, habilidades. Algunos tienen ministerio también. O ministerios, sí. Hay quienes son pastores, pero son también apóstoles. Hay quienes son maestros, pero también son pastores, por supuesto. En el caso de los dones, no hay limitación. Cuando Dios te capacita, tú puedes desarrollar 1 don, 2, 3, 4 o 5 dones, dependiendo qué dispuesto estamos para servirle al Señor. Pero ahora, ¿cómo dice esta versión, hermanos, en el verso 6? Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Dios no quiere las cosas a medias. Dios quiere que nosotros nos entreguemos con todo. Como quien dice, si vas a profetizar, profetiza bien. Si vas a servir, sírvelos bien. Si vas a
maestro, enseña bien. Si vas a animar, anima bien. Si vas a dar, da bien. Si vas a liderar, hazlo bien. Si vas a ser bondadoso, hazlo bien. Dios quiere que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, lo hagamos bien. A Dios le gustan las cosas bien, y si no, no hagamos nada. Sí, lo digo en serio, porque la palabra del Señor lo está diciendo. Que Dios nos ha dado dones. Dice determinados dones. Mira, amado, si Dios sabe que tú solamente con un don vas a tener y lo vas a hacer bien, solo uno te va a dar, porque lo vas a hacer bien, y ay de ti si no lo haces bien. Ahora, nosotros no somos creyentes o personas que hemos sido llamados a su reino para ser inservibles, para ser vegetales, para ser hermanos estériles. No hay ni un solo cristiano que no se le quiera dar un don o que no se le dan dones. Los dones son para los cristianos. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Entonces dice, Dios nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Pero luego dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, dice, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Aquí está el primer don, hermano, donde quiero detenerme. Profetizar. ¿Qué es profetizar? Sencillo, es hablar en nombre de Dios. Es hablar en nombre de Dios. ¿Qué es profetizar? Hablar lo que Dios quiere anunciarle o decirle a una persona, a una familia, a una iglesia, a una ciudad, a un país. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y eso se puede hacer de diferente, hermanos, ángulo, de diferente gracia, porque aquí podemos tener 20 profetas, pero los 20 tienen una gracia diferente, un sabor diferente. Tantos restaurantes pueden haber, y tal vez usted ya probó la comida de varios, hermano, aunque sea la misma comida, pero el sabor es diferente, el sazón es diferente. Y eso es, hermanos, lo que hace Dios cuando da dones. Dios da dones, pero Él da diferente gracia. Así es de que, hermanos, profetizar es profetizar en nombre de Dios. Fíjese lo que dice el verso 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Fíjese, habla con la fe que Dios te haya concedido. El que va a hablar algo que Dios está comunicando, lo va a transmitir conforme a la fe que Dios le ha dado. Porque todos los que estamos acá tenemos un grado de fe. Usted puede tener tal vez un grado de fe más alto que el mío. Dios nos ha dado un grado de fe a cada uno de nosotros, como al que le da el don de sanidad, el don de milagros, el don de interpretación, el don de profecía, el don de servir. Dios nos quiere que ese don lo hagamos o lo desarrollemos conforme al tamaño de fe que Él nos ha dado. Entonces fíjese que hablar, que es profetizar, número uno, que sea en nombre de Dios, lo que Dios quiere decir. Y número dos, tienes que ponerle toda tu fe, toda la fe. Esa palabra debe de venir del cielo y debe de ser manejada y dada conforme a la fe que Dios te ha dado. El don de profecía consiste en la capacidad de dar mensajes de parte de Dios y con su autoridad. El que tiene el don de profecía debe estar seguro que proclama lo que Dios ha dicho. Esos dones, porque por eso están acá,
Están acá en Romanos capítulo 12 y están en Primera de Corintios capítulo 12. En Primera de Corintios, hermanos, hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero hay dones también de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos dones, hermanos, de profetizar, lo han manejado de diferente manera. Como por ejemplo, si pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, cómo Dios les daba su palabra. Por eso que cada rey y cada hombre, sacerdote o libertador que recibía la visita de un profeta para darle algo de parte de Dios, este rey sabía que había que atenderlo con mucho cuidado y con mucho respeto, porque nunca un profeta de Dios hablaba por hablar. Siempre cuando decía vengo en nombre de Dios, los reyes temblaban. Los reyes se humillaban, oían, abrían sus oídos, abrían su corazón para que Dios hablara. Se recuerda cuando Dios manda a su profeta y le dice al rey, dile que prepare su casa porque va a morir. Así dice el Señor, que vas a morir. Él sabía que el profeta no estaba mintiendo, que no estaba jugando, que eso era en serio. Y se puso a llorar, se puso triste y se puso a negociar, hermano, con Dios. Cuando el profeta Eliseo le dice a Naamán, ve a las aguas del Jordán, zambúllete 7 veces y serás sano. Aquel no lo entendió. Este general, hermano, no lo entendió, no quiso, no quería. Naamán. Pero los criados, para más los criados entendieron que cuando un profeta habla, es que habla en nombre de Dios y es palabra de Dios. Y entonces le dicen a Naamán, el general, Señor, pero usted no va a obedecer al profeta. Usted no va a atender al llamado del profeta. Por favor, obedezca lo que él está diciendo. Lo convencieron. Él va a se zambulle 7 veces y él queda sano. Entonces así Dios usa a sus profetas, hermanos, que les da su revelación, les da su palabra, hermano. Y Dios tiene a esos hombres y a esas mujeres que pueden llevarnos palabra de Dios. Pero ahora hay que tener cuidado, tiene que ser verdaderamente un profeta y estar seguro que Dios le ha dado ese ministerio o ese don, porque en el Nuevo Testamento se ha usado también, hermano, como don, el don de profecía, y lo encontramos en, hermanos, Primera de Corintios capítulo 12 y el capítulo 14, cómo se debe de manejar el don de profecía y también el ministerio, hermanos, del profeta. Pero en el caso, hermanos, del Nuevo Testamento es un don, es un don. Ahora, hay que entender muy bien que en verdad es una profecía, es una palabra de parte de Dios, y que no es un buen deseo. Un buen deseo. No se puede confundir una palabra de Dios a un buen deseo. Hermano, yo quiero con todo mi corazón que usted sane de esta enfermedad. Bueno, ahí estamos claros. Pero si nosotros venimos y decimos, el profeta viene y dice, el Señor dice que mañana sanarás. Bueno, tiene que sanarse el día de mañana. Aleluya. Tiene que sanarse el día de mañana. Pero si Él viene y le dice, voy a orar porque mi deseo es que usted sane. Si es posible que sane mañana, pero si no es mi deseo, voy a seguir orando. Entonces eso se entiende, es un deseo de Él. Como se habla la palabra amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero si viene el profeta y dice, el Señor dice que tú vas a ser prosperado, prosperada en todas las cosas. Cuidado, tiene que ser verdaderamente de Dios. Aquí es donde muchos hermanos se han ido al extremo, ¿verdad? Se han ido al extremo en profetizar, hermanos, decir buenos deseos, querer, hermanos, decir algo que Dios, hermanos, no ha dicho. Yo sé que Dios tiene a sus profetas y tiene el don de profecía, pero uno tiene que estar
verdaderamente convencido que uno ha oído la voz de Dios, que Dios le ha hablado. Eso de que el Señor dice esto, aquí y allá. Bueno, si no es, gloria a Dios. Pero si es solamente por emoción, o solo porque otros lo dicen, porque a veces las cosas como que también se ponen de moda, ¿verdad? Dice el Señor que Él te abrirá puertas. Dice el Señor de que serás prosperado. Dice el Señor que pronto un gran carro Él te va a dar, que vas a comprar una mansión. Y yo no dudo, ¿verdad?, de que Dios puede enviar ese mensaje, ¿verdad? Yo lo recibo con todo mi corazón. Pero lo cierto es, hermano, de que cuando Dios habla, así a veces habla de que nos va a dar prosperidad, pero a veces también nos reprende. A veces también nos dice el Señor que el pecado que estás haciendo en lo oculto pronto saldrá a luz. Y eso como que ya algunos no dicen, reprendo al diablo. Pero si viene y dice, no, el Señor se agrada de tu vida, dice que Él te envía una doble unción, pero el tipo está mal, ¿verdad? Entonces se tiene que tener cuidado en eso, cuidado con lo que oímos, lo que vemos, hermano, porque hay muchos hermanos muy alborotadores, ¿verdad? Muy emocionados, y muchos piensan que entre más grita, ¿verdad?, más unción. Hay quien que se quita el saco y tira el saco, se mueve, que sube, que aquí, ¿qué unción? Dice, piensan que en el mover está la unción, piensan que en el gritar está el poder y está la unción. No, queridos hermanos, por favor, ahí no está la unción. La unción está en hablar palabra de Dios. La unción está en decir, Dios dijo porque me dijo, Dios me habló porque me habló. Ahí está la unción del santo. Denle palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Lo cierto es que mucha gente de esto, que son muy alborotadores, muy emocionados, usted lo ve frente a la gente como unos leones, pero el siguiente día están todos depresivos. Quieren matar, no quieren nada, no le quieren hablar a nadie, no quieren ir a la iglesia, están desanimados. Y el día de ayer Dios estaba diciendo, era un león, se quitaron el saco, gritaron. Son así, ¿verdad, hermanos? Bueno, hermano, tampoco quiero decir, hermanos, que hay quienes, hermanos, pues exteriorizan, ¿verdad? Y se siente el respaldo de Dios, por favor. Claro, ¿verdad? Son muy extrovertidos, ¿verdad? Lo son hombres de Dios, mujeres de Dios, que hablan en nombre de Dios, que hacen milagros, que traen palabra. Pero cuidado, se recuerda a los hijos de Seba, si no estoy mal. Se recuerda a aquellos hijos cuando ellos vieron que Pablo echaba fuera demonios, rompía cadenas, hacía sanidades, y que los paños que tocaban, ese paño lo ponían sobre los enfermos y sanaban. Ellos lo quisieron hacer también, ¿verdad? Por el nombre del Cristo que predica Pablo, yo te ordeno, espíritu maligno, que salgas. ¡Sal! ¡Ahora! Y una botella de aceite, y le dejan caer aceite y no vayan todos. Y de repente dice, bueno, ¿y tú quién eres? Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Y les dio una paliza, hermano, por atrevidos. Miren, yo como que me puse a gritar también. Ya ven, pero ya le dije que no necesariamente, ¿verdad? Tenemos nuestro estilo, ¿verdad? Pero tanto el que predica bien querido es un gran maestro, un gran hombre de Dios. Aquellos que vienen bien corbatados, bien tipos, son hombres, mujeres de Dios. Y aquellos que vienen en blue jean, en camisetita y sencillos, son hombres de Dios también. Porque la unción no está en el vestuario, la unción está en el corazón, en la obediencia. Alabado sea Jesús de Nazaret. Fíjese, amado, de que aquí en esto de profetizar, por ejemplo, déjeme darle en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 27, hablando de los profetas.
Hechos capítulo 11, verso 27, para que tenga una mayor claridad. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Oiga, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Ese es alguien que profetiza, que habla en nombre de Dios. Y él comenzó a decir: por favor, prepárense, viene una gran hambruna. El Señor me lo ha mostrado, Dios me ha dicho, por eso me envió, para que ustedes con tiempo se preparen, hagan los preparativos, para que no sufran de esta gran hambruna. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, a un hombre, a una mujer de Dios? Hermanos, el Señor me dijo, eso tómelo muy en cuenta, ¿verdad? Yo no tengo ningún temor, hermanos, es decir, si el Señor pone en mi corazón, tengo convicción. También usamos esa expresión: el Señor dice, el Señor ha dicho. Pero se para y dice: el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló que viene una gran hambruna. Y le dijeron: ¿y cuándo? No sé, no me lo reveló el Señor, pero de que viene una hambruna, viene una hambruna. Entonces ellos lo recibieron como palabra de Dios, porque además de eso ya sabían quién era este profeta Agabo. Ya lo conocían, sabían de que él no era un distraído por ahí, un aventurero, alguien que hoy sí, mañana no, ¿verdad? Y recibieron la palabra y se prepararon, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, así es como Dios usa a sus profetas. Pero también en Hechos tenemos otro ejemplo, capítulo 13, verso 1 al 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Oiga, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, ¿por qué oraron y ayunaron? Tres cosas hicieron. A pesar de que el Espíritu ya les había hablado. Fíjate, hermano, esto es un punto a reflexionar para aquellos que tienen el don de profecía. Sí, es un punto. Primero dice que el Espíritu les habló. ¿Pero qué hicieron ellos? Oraron, ayunaron. Oraron y ayunaron. ¿Para qué si ya el Espíritu les dijo? Pero miren, hermano, cuando alguien es profeta o profetiza, ora y ayuna, y después le pusieron manos. O sea, con mucha seguridad oraron, con mucha seguridad ayunaron, y con mucha seguridad pusieron manos sobre esos hombres, porque el Espíritu les había hablado. Por eso que cuando el Señor nos habla, nos muestra, nos dice, el profeta, el que tiene el don de profecía, va sin duda, lo dice con toda libertad. ¿Sí? Y aquí hay profetas, o hay hombres y mujeres con esos dones de profecía. Sí. Dios bien puede revelar su palabra, dar su palabra por medio de una visión, por medio de un sueño. Dios puede dar su palabra por medio de voz audible, de una visión. ¿Sí? A veces a personas específicas, a veces son para familias, a veces son para toda la congregación. Pero han habido profecías como esta. Hijo mío, tú que has venido a esta iglesia y que has puesto en tu corazón que es la última oportunidad o la última alternativa de venir a esta iglesia, porque después de aquí vas a quitarte la vida, dice el Señor.
que no te quites la vida, porque tiene propósito para ti. Sí. A veces Dios también trae eso, le revela por visión, por voz audible, y de repente hay un mensaje para alguien tal vez, y lo he vivido, lo he visto, personas o mujeres que nunca han podido tener hijos, y entonces se han acercado y le dicen: mira, hermana, Dios me habló estas palabras, ¿sí? Y estas palabras dicen, son estas y esta. Al día siguiente va y se hace el examen y ya tiene un mes de embarazo, sin saberlo. Sí. Hay mujeres, hay hombres, pero hay una línea muy delgada. Y cuidado, hay una línea muy delgada, porque puede ser un deseo, pero Dios no ha dicho nada. Puede ser una emoción, Dios no ha hablado. Puede ser un deseo, Dios no ha hablado. Puede ser una emoción. Verdaderamente tenemos que estar convencidos. Y Dios te va dando claridad. Dios te ayuda a desarrollar este don y ya conoces la voz de Dios. Como lo dice su palabra, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Sí. Y cuando es un sentir que dudoso, desde ahí no voy a decir nada. Porque Dios te da convicción y lo aprendes a conocerlo. Desarrollo. Hablemos, hermano, como una profesión. Se hace, trabaja, va agarrando experiencia y experiencia. Total de que las cosas las hace bastante bien. Lo mismo cuando aquel comienza a ejercer su don. Al principio tal vez con cierto temorcito, que no tiene las palabras adecuadas, pero Dios lo va capacitando, Dios lo va capacitando, Dios lo va capacitando y capacitando. Como me dijo hace poco un pastor, y eso pues así es, dice, que lo ha bendecido con muchos pastores alrededor de él. Le dice: no, pero al principio cuando ellos predicaban, a mí hasta ganas de llorar me daba, porque cuando pasaban un mensaje, el temor, los nervios se apoderaban, y total de que lo decían de cabeza, lo decían al revés, lo decían acá y todo, pero poco a poco, y así es, hermanos, y así es. El primer mensaje en la célula, 5 minutos, y bien sudado, y se va a sentar y todavía no deja de temblar, pero vaya a verlo después de un tiempo. Ya el Señor lo ha capacitado, le ha dado unción. Lo mismo son los dones. Entonces dice: les he dado diferentes dones para que lo hagan bien, trabajen bien. Ahora, quiero abarcar el otro, como les decía, y es el don de servir. Como dice la palabra que hemos leído, hermanos, el verso 6 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Dice: si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Así dice. Amén, hermanos. Sírvelos bien. Sí. O sea, hermanos, que lo que el Señor quiere es que en verdad nosotros seamos una comunidad, un pueblo de inspiración. Cuánto amamos a Dios y cuánto servimos también a nuestro prójimo. Esta palabra de servir, hermanos, si lo tomamos del griego, lo que quiere decir es diaconeo. Y diaconeo lo que quiere decir es eso, servidor o sirviente. En el libro de Marcos, hermanos, encontramos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, tenemos aquí el espíritu de servir. Jesús vino a servir. Él vino a darse. Él vino, hermanos, a lavar los pies. Él vino a multiplicar la comida. Él vino a servir a los enfermos. Él vino a servir a los pecadores. Él vino a servir al más necesitado. El espíritu de servir, hermano, que es un don que también Dios le da a su iglesia. Le pongo este ejemplo.
En el primer siglo, donde nace la iglesia, nació la iglesia con 120 miembros. Después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se levanta a predicar y en esa prédica se convirtieron 3,000. 3,000 personas se convirtieron. ¿Cómo hacían ellos? Supongamos si los 120 estaban capacitados, pero 120 para 3,000 es un trabajo agotador. Pero luego, muy pronto, Pedro volvió a dar otro sermón, otra prédica, y ahí se convirtieron otros 2,000. Así de que, si tomamos esos números, 3,000 más 2,000, 5,000, y más los 120, 5,120, por decir algo como punto de partida, más de 5,000. Entonces ellos, hermanos, estaban muy atareados, muy cansados del trabajo, porque es muy agotador preparar mensaje, orar, meditar, oír la voz de Dios, hermanos, hablar con Dios, todo eso, luego atender tal vez, hermanos, bueno, ciertas familias. Imagínense ya hoy un ministerio con más de 5,000 personas y son 12 apóstoles, 12 hombres de Dios, hermanos. ¿Cómo pueden 12 personas atender más de 5,000 personas? Imposible, imposible. Entonces, en los primeros siglos, hermanos, pues atender a toda esa gente, hermanos, no había, ¿qué le digo, hermanos? La tecnología que hoy bien usted puede reunirse y platicar con miles de personas por varios medios. Entonces era un trabajo muy agotador. Entonces los discípulos vieron de que ellos estaban orando por los enfermos, ungiendo con aceite, aconsejando, consejo juvenil, consejo matrimonial, consejo aquí, consejo, oración allá, oración acá, para arriba y para abajo. Y a la hora que ellos tenían que predicar, no habían estudiado nada. No habían orado porque no habían tenido el tiempo. Entonces dijeron, aquí hay que hacer algo. Nosotros no podemos seguir así. Entonces fue cuando surgieron los primeros sirvientes, los primeros servidores, los primeros diáconos. En el capítulo 6 de Hechos. ¿Y cuál era el trabajo, hermanos, de estos 7 que se levantaron? Era atenderle, darles de comer, servir la mesa a las viudas, porque ellos tenían ese servicio a las viudas. Cuando alguien enviudaba de cierta edad, la traían y ellos las cuidaban, sobre todo la alimentación, cocinaban, preparaban la mesa, las sillas si lo habían, la comida y todo. Imagínense cuántos tiempos había en aquel entonces, no sé, tal vez un tiempo al día, 2 tiempos. Porque eso de 3 tiempos, desayuno, almuerzo y cena, es muy reciente, ¿verdad? Pero el asunto es que había que atenderlos, había que visitarlos, había que aconsejar. Entonces ellos dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a 3 cosas: a la oración, a la lectura de la Biblia y a predicar, dijeron los apóstoles. ¿Sí? Entonces surgieron los primeros diáconos para servir. ¿Sí? Y que la obra de Dios es así. Por eso Él da talentos, Él da dones, habilidades, para que, hermanos, nos sirvamos los unos a los otros. Entonces nosotros debemos ser una comunidad de servidores, y eso va a inspirar a la gente. La gente quiere servir, la gente quiere ser contada, la gente quiere, hermanos, que se le cuente, que confiemos en ella. Ellos quieren dar sus talentos, sus capacidades, sus dones. Pero cuando vea una iglesia, hermanos, que sirve al Señor y sirve a su prójimo, es donde entonces se puede inspirar. Dele palma fuerte a su Señor. Aleluya. Le pongo otro ejemplo también de servir, hermanos, en Romanos capítulo 16. Yo le voy a leer verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 6 y verso 12, por mencionar algo de la lista. Pero vea el espíritu de servicio. ¿Estamos aquí, hermanos? Romanos 16, 1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas.
Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella, la hermana Febe, ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Espíritu de servicio. Fíjense cómo el apóstol habla de ella con lujo de detalle, con toda libertad. Esta es una gran mujer. Esta mujer, sus dones lo pone al servicio del reino. Y dice, por favor, esta mujer que le sirve a Dios y a su prójimo, por favor, atiéndanla como una reina. Atiéndanla bien. Y que, hermano, déjeme decirle que uno como pastor, uno aprecia, se lo digo con toda libertad, sin temor, uno aprecia a aquellas mujeres y a aquellos hombres que como son serviciales, hombre. Nunca dicen no. Sí. Y son aquellas personas que no lo hacen solo porque uno los manda, o solo porque es el pastor, o solo porque para que lo vea el pastor. No. Sino que tienen ese don, y como leímos, que lo hagan bien. Y lo hacen bien. Sí. El pastor le pide, va. El líder le pide, va. Y el hermanito le pide, va. Todo lo hacen. Son hermanas extraordinarias. Hermanos extraordinarios. Sí. Que no se le tienen que decir 2 veces, 3 veces. Son tan arrechos, tan trabajadores, tan dispuestos, hermano. Pero usted se encuentra con algunas Febes. Usted se encuentra con algunos hermanos. Que Dios mío, mi hermano. ¿Me lo puede repetir otra vez, pastor? Si ya te lo dije 1000 veces. Y con un modito, hermano. Con un cansancio letal, hermano. Que Dios mío. Sí, horrible, hermano. Sí. Sí, se lo tiene que hazlo. Y se le habla de esta manera. No, así no era, así. No, tampoco era así. Hazlo así. Dios mío. Pero Pablo está diciendo, por favor, atiendan bien a esta mujer. Esta mujer es increíble. Es una gran servidora. Sí. No, en verdad, como pastor hablo en serio, hermanos. Hay unos líderes, hermano, que Dios mío. Y hay unos servidores también que están ahí por pura misericordia. Que a veces dan ganas, hermano, mejor hacer un lento, yo lo hago. Mire, pastor, si está hablando así, pues entonces yo dejo el privilegio. No, ya ve, es lo que le... Pero todo lo que estamos acá somos cañones, decimos amén, hermano. Cosas serias. Amén. Como los valientes de David, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los valientes de David. Que ya estaba David tentando, ¿verdad? Tantito. A mí como me gustaría beber del agua de esa fuente. ¡Fum! Salieron. Y no les importó que ahí estaban los enemigos. ¡Fum! Y ya en cuestión de minutos el agua para el rey. Pero ¿a quiénes? Son como la tortuga. Que la mandaron, ¿verdad? A hacer una diligencia allá. Y cuando se dieron cuenta los demás, el de la serpiente, el águila, el otro, ¿y por qué mandaron a la tortuga? Esta nunca va a llegar y nunca va a regresar. Y estuvieron echando peste y 1000 cosas, hermano. Y de repente por ahí se movió un matorral, ¿verdad? Y la mentada tortuga dijo, si siguen hablando de mí, no voy a ir. No te se lo sabe, ¿verdad? También ya se le había olvidado, ¿verdad? Pero bueno, para que se recordara, pues. Dice pastor, eso me lo sé desde niño. Sí, pero ves, estás viviendo como tortuguita, por eso el Señor te lo recordó. Pero ahora dice en el verso 12, le pido que el verso 3, por favor. Verso 13, saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Esto es,
servir bien. Por eso la comunidad, somos una comunidad que inspira. Tose alguien por ahí, pum, se levanta un servidor, por una botella de agua, aquí está. Y se levanta un niño, quiere ir al baño, hasta los servidores hasta se pelean, ¿verdad? Dice, aquí tengo servidores extraordinarios, ¿verdad? Aquí ningún servidor está de pico caído. Los cultos van a terminar y no me dicen nada, no me avisan. No, ya que sea, algunos medio se duermen, ¿verdad? Tiene que venir cansado. Bueno, necesita tónico vigorón, ¿verdad? Vamos a dar tónico vigorón. Pero oiga, hermano, Presley aquí le han entregado todo. Son maravillosos. Todas las iglesias de los gentiles las conocen como tremendos servidores de Dios. Por favor, atiéndanlos como grandes reyes. Pero dice el verso 6, hermano, el verso 6 dice: saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Espíritu de trabajo. Esas Marías. Dice, ha trabajado tanto en medio de ustedes, forzada, valiente. Lo cierto es de que Pablo solo está sacando puras firmitas de las buenas. Sí, para que se inspiren todas las Marías de hoy. Y las Martas también. Filomenas también. Pancracias también. Tiburcio también. Teodoro también. Sí, dice: saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Verso 12. Este nombre le va a gustar. Así le va a poner a su hija, me imagino. Le va a cambiar el que tiene y le va a poner eso. El verso 12 dice: saluden a Trifena y a Trifosa. ¿Cómo se llama su hija Trifena? ¿Perdón? ¿Cómo? Si lo dice en inglés, ¿no sonará mejor? Pues no. Ella se llama Trifena y se llama Trifosa. Pero oigan a estas mujercitas, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Terrible. Pero termina, hermanos, diciendo: saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Les decía al principio, hermano, el tema: un pueblo que inspira. Aleluya. Una iglesia que inspira. Sí, todos quieren pertenecer a esa iglesia. Ahí todos contribuyen, se dan, tienen dones. Unos hacen aquí, otros hacen allá, y aquí, y allá. A nadie conocen. Vienen por primera vez y dice: mire, yo vengo por primera vez. Vengo de Huasco. Alguien me dio rato. ¿Me pudiera llevar usted de regreso a Huasco? Con mucho gusto. Dice. Y allá se lo lleva y lo para ahí en una marca y dice: ¿quiere una agüita? Dice. Y lo atiende bien. Y en el camino se va identificando como hombre de Dios o como mujer de Dios. Y le dice: qué bueno por visitarnos este día. ¿No quisiera comerse un par de taquitos? Muchas gracias. Y usted es el copastor, ¿no? Y usted es el líder, ¿no? Y usted es un servidor de la iglesia. No, yo hace un año llegué a la iglesia, pero ahí todos hacen algo. Y por eso yo no quiero quedarme sin hacer nada. Pero llega a una iglesia, hermano, ni lo saludan, y lo dejan botado al pobrecito. Y no lo que viene la lluvia y ya está esperando el vaso, y todos pasan en su carro y ni siquiera. ¿Cómo podemos inspirar a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra célula, a nuestra ciudad Bakersfield? Sirviendo con nuestros dones. Sirviendo con nuestros dones. Que esta iglesia en verdad le sirva a Dios y le sirva a su prójimo. Porque si servimos a Dios y servimos a nuestro prójimo, entonces los vamos a inspirar a ellos y van a decir: yo quiero ser como ellos, como uno de ellos. Yo quiero ser como el que canta, como el que predica, como el que parquea los carros, como el que cuidó a mis hijos. ¿Sí? Se van a inspirar. ¿Sí? Pero si todos dormimos en la iglesia,
Sálvense quien pueda. Vamos. Sí. Que Dios nos ayude. Démosle palma fuerte al Rey de Reyes. Aleluya.